Buenas tardes para todos. La verdad que es un gusto estar en la jornada de hoy. Saludamos al ministro Pablo da Silveira, al director Gonzalo Baroni, a la secretaria general de ANEP, a la coordinadora de Educación Inclusiva del MEC y a el representante de UNICEF, Francisco Benavides. Aparte del reconocimiento a quienes me acompañan o a quienes estamos en compañía de la mesa de hoy, reconocer, Gonzalo lo hacía muy bien, al trabajo diario de los equipos de diferentes instituciones que más allá del mensaje que hoy estamos dando desde acá, son los que día a día se encargan de hacer funcionar. Y eso es importantísimo porque podemos estar de acuerdo, podemos coordinar, podemos participar de eventos de estas características, pero que si necesariamente no se mueve, no se agiliza en la primera línea de acción, queda solamente en buenas intenciones. Y siempre la idea es trascender ese tipo de intenciones. Por eso el reconocimiento a los diferentes equipos que son lo que llevan adelante. Corresponde felicitar al MEC. Felicitar al MEC por varios aspectos. Lo primero, por lo que comentaba Carolina hace un rato, lo que es el diseño del Congreso, la dinámica, la apertura que tiene y con la calidad de participantes que va a contar el mismo. Por otro lado, por dotar de herramientas. Dotar de herramientas permite también esa línea de acción para que la política nacional llegue a donde tiene que llegar. Y en tercer lugar, porque vuelve a poner un tema que es fundamental en la agenda. Y lo vuelve a poner desde una postura muy proactiva. Porque nosotros no tenemos que hablar de igualdad de oportunidades. Nosotros tenemos que trabajar por la igualdad de oportunidades. Y eso es una diferencia muy sensible. Porque aparte, Francisco Benavides hacía referencia al tema de los avances que se pueden tener en materia de discapacidad, que ahí nosotros como ministerio somos rectores, pero en realidad más allá de esos avances es muy importante poder llegar a cumplimientos que muchas veces lo vemos reflejados en las intenciones. Y sin vanidad, pero con mucho orgullo, Uruguay, nuestro país, es un país que en cuanto a las intenciones, en cuanto a la búsqueda de resultados, es de avanzada en querer generar una efectiva igualdad de oportunidades en temas como los que estamos hablando. Y poner una iniciativa de estas características lo que hace es permitir una mayor conexión entre esa intención que está en la esencia, en esa intención que se encuentra en textos legales y demás, para llevar a la práctica a través de herramientas. Y es muy importante las herramientas que no solamente reciben estudiantes, sino que también las que reciben los formadores de estudiantes. Y yo hace un rato hacía referencia a los equipos, lo nombré y es de estricta justicia a la senadora Carmen Sanguinetti, que está sumamente comprometida con estos temas, pero cuando hacemos referencia en forma permanente a los equipos es porque hoy estamos celebrando esta iniciativa, pero que no se queda solamente en una iniciativa, la coordinación es permanente. La coordinación de los equipos es permanente, la coordinación entre autoridades es permanente. Quienes nos encontramos acá, o tenemos reuniones semanales, o tenemos contactos semanales, pero estamos permanentemente haciendo una puesta a punto de cómo sumar esfuerzos. Y cuando los temas son tan importantes y cuando las causas no pueden esperar, es fundamental, y más en los tiempos de la comunicación, la celeridad del contacto y estar permanentemente en intercambio de información, que en este tipo de iniciativas va a ser aún así internacional. Eso permite el intercambio de experiencias que son materia de aprendizaje, porque todos los países tenemos algo en el debe y todos los países tenemos algo a destacar, que lo hacemos con mucho orgullo. Entonces, esta iniciativa puntual, pero marcada dentro de una agenda y una coordinación permanente, es lo que en definitiva tenemos que celebrar. Desde el Ministerio y en coordinación con las diferentes instituciones que apoyan estas iniciativas, por ejemplo, este año capacitamos a 5.600 personas en educación inclusiva. El 56% docentes, que eso muestra también el interés de los docentes de aprender, porque nadie nace sabiendo de cómo llevar adelante una eficiente inclusión. Desde el Ministerio y en coordinación con ANEP, hablándolo mucho con Pablo y con la Institución Nacional de Derechos Humanos, establecimos un protocolo de que ninguna escuela de nuestro país pueda rechazar a un niño con discapacidad.
Si pasa, inmediatamente hay que tomar contacto, porque cerrar las puertas, claramente, imagínense lo que es el impacto para una familia, más allá que por supuesto para el niño, de que nada más ni nada menos que a un hijo, un hermano, le cerraron las puertas del derecho a la educación. Entonces este protocolo nos ha permitido rápidamente, cuando se detecta un caso donde hay autoridades que niegan el ingreso, poder actuar en consecuencia. Pero no solamente estamos haciendo efectivo un derecho, abriendo las puertas, no literalmente, de ingreso al centro educativo. Lo hacemos efectivo si también preparamos las condiciones de los centros para dar respuesta. Y por ello, también sin vanidad, pero con mucho orgullo, desde Cuidados, está Nicolás, está Florencia, está el equipo, y en coordinación con ANEP, se está llevando adelante la preparación de la figura del facilitador de autonomía en centros educativos. Este año van a ser 40 centros educativos, el año que viene van a ser 300 centros educativos, que el facilitador de autonomía que permite que el sistema de cuidados llegue a los centros educativos. Desde que se empezó el Sistema Nacional de Cuidados, siempre su diseño, sus acciones, estuvieron relacionadas al hogar. Ahora por primera vez estamos dando un paso que desde los centros educativos se da una respuesta integral, en donde hemos hablado mucho con el MEC, en donde con ANEP estamos interactuando y llevando adelante las coordinaciones de los equipos para que se dé respuesta, por ejemplo, a diferentes situaciones que no se arreglan solamente con un asistente personal. ¿Quiénes de los que estamos acá no sabemos de alguna historia o alguna vivencia de una familia que solicita un asistente personal para estar tranquila cuando el niño va al centro educativo? Y en realidad el asistente personal, tal como se brinda en la figura estándar, es para cuidados básicos, no con experiencia, por ejemplo, en un centro educativo. Me acuerdo una vuelta, una anécdota de Pablo, que me contabas vos, Pablo, hace un tiempo, que justamente el asistente personal de básico que se brinda una vez ante un episodio, por querer colaborar, por querer contener a un chiquilín, hizo lo que menos se recomendaba. Entonces, están las intenciones, hay ciertos recursos en un sistema, pero no alcanza para una verdadera o para una efectiva educación inclusiva. Y el facilitador de autonomía, en conjunto con los diferentes equipos que trabajan en los propios centros, el propio centro se da la respuesta correspondiente para no solamente que esté la respuesta, sino una respuesta de calidad. Y perdonen que lo sea aburrido con algunos ejemplos o con algunas acciones, pero insisto en lo que les decía en un principio, el diferencial más allá de esta gran jornada y de esta gran iniciativa es el día a día. Me gustó lo que decía Gonzalo, lo que es para una familia un día. Ganar un día o perder un día. Desde todo punto de vista. Desde lo académico, desde el desarrollo hasta lo emocional. Entonces, como hay que cuidar cada día, eso implica que nosotros, que estamos en lugares de responsabilidad, tenemos que tener esa coordinación diaria. Y porque en definitiva, porque me gustó mucho el nombre que le pusieron, el Somos, en realidad lo que somos no lo define una acción aislada, no lo define un congreso, por más que sume, sino que lo define lo que hacemos todos los días. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Para no aburrirlos, no voy a repetir los saludos y los agradecimientos, porque felizmente la lista es muy larga. Me sumo en particular a todos los que hizo Gonzalo. Quisiera decir brevemente que esta actividad está muy centrada en lo que son algunas líneas maestras, algunos grandes rumbos estratégicos de lo que es la gestión del Ministerio de Educación y Cultura, de lo que queremos hacer desde el Ministerio de Educación y Cultura. Y para no ser demasiado extenso, voy a limitarme a 3 ideas que para nosotros son muy esenciales. La primera es la idea de ecosistema, que básicamente consiste en no dejarnos ganar por los organigramas. Con mucha frecuencia en la función pública, los organigramas que se traducen luego en aparatitos burocráticos
terminan ganándonos. Y cuando nos ganan, nos hacen perder de vista lo que para nosotros es esencial, que es la centralidad de la persona y su continuidad. El chiquilín que termina sexto de primaria no es un chiquilín diferente del que al año siguiente empieza primero el liceo. Ese mismo chiquilín. El chiquilín que empezó el liceo y luego abandonó los estudios y se inscribió en un centro CECAP del Ministerio de Educación y Cultura, no son dos chiquilines diferentes, son el mismo. Y si tenemos suerte, como por suerte frecuentemente ocurre, el pasaje por el CECAP es exitoso y el chico vuelve a inscribirse en ANEP y sigue adelante con su trayectoria educativa, sigue siendo el mismo chiquilín. Y más aún, el chiquilín que está yendo a un bachillerato público y que tiene intereses culturales y que un día va a un espectáculo del Sodre, sigue siendo el mismo chiquilín. Y una cosa que tenemos que saber, los que tenemos tareas de responsabilidad en ese inmenso monstruo burocrático que es el Estado, es que ese aparato nos juega en contra todos los días en relación a ese tema. Todos los días nos empuja a fragmentar, a dividir, a olvidarnos de esas continuidades y por lo tanto tenemos que estar muy atentos y de manera muy deliberada combatir contra esa tendencia. Eso es algo que nosotros tratamos de aplicar al interior del propio ministerio. Uno de los lemas con el que funcionamos es un solo ministerio. El ministerio no es una sumatoria de unidades ejecutoras, cada una de las cuales hace cosas en desconexión con las otras. El ministerio es uno solo. La preocupación por la inclusión y por la accesibilidad es una preocupación central de la Dirección Nacional de Educación, que es una de las principales unidades ejecutoras de este ministerio, y esta iniciativa, y aprovecho para felicitar a Gonzalo y a todo su equipo, es una iniciativa de la Dirección Nacional de Educación. Pero el problema también está presente en el Sodre, que es otra unidad ejecutora del ministerio, y venimos trabajando mucho en este tema desde hace años. Venimos trabajando en materia de accesibilidad, venimos trabajando en temas como hacer descripciones guiadas que se escuchan por auriculares especiales para que personas ciegas puedan ir a un ballet y no solo escuchar la música, sino escuchar a la voz de María Noel Richetto, por ejemplo, explicando lo que está, narrando lo que está pasando en el escenario. Y el año pasado todavía dimos un paso más porque nos dimos cuenta de que estábamos centrando mucho el tema de la inclusión y de la accesibilidad del lado de las butacas. En las butacas, en las escaleras para entrar, lo cual estaba muy bien, pero nos faltaba el escenario. E hicimos el Festival Sin Límites, que fue un fantástico festival en el que artistas profesionales del Sodre compartieron escena con chicos con discapacidad. Y el resultado, veo a Carmen Sanguinetti sonreírse porque estuvo muy presente en ese festival, fue maravilloso. También aplicamos este criterio hacia afuera del ministerio y el primer lugar en el que lo aplicamos es lo educativo. Históricamente, con demasiada frecuencia, las distintas instituciones del Estado que tienen que ver con la vida educativa anduvieron un poco cada una por su lado, dialogando poco, cuando no, compitiendo y enfrentándose. Y una línea que es nuestra, pero que es además de nuestros socios que conforman ese ecosistema educativo, y me refiero a ANEP, por supuesto, me refiero a Ceibal, que felizmente ha ganado un protagonismo enorme, me refiero a INED, y es una alegría que su presidente, Javier Lacida, esté aquí acompañándonos. Nos propusimos del día de uno trabajar como un ecosistema. Y de hecho, por primera vez en la historia del país, hubo a principios de este quinquenio un plan de política educativa nacional que no es la sumatoria de las planificaciones estratégicas del MEC, más ANEP, más Ceibal, etcétera, sino que es una planificación estratégica única, integrada, hecha a partir de la conversación, a partir de la coordinación, dentro de la cual después se encajan
las planificaciones estratégicas que cada una de las instituciones que componen ese ecosistema decidieron darse a sí mismo. Y como tampoco lo educativo funciona en un vacío, esa noción de ecosistema se extiende, y ahí el MIDES es uno de nuestros socios permanentes. Porque, de nuevo, no tenemos que fragmentar las políticas como si estuviéramos llegando a poblaciones diferentes. En una cantidad muy grande de casos estamos llegando exactamente a la misma gente. Y esto todavía tiene más escalones en donde entran, por ejemplo, los organismos internacionales, que también son socios nuestros en todo esto. Y la larga lista de organismos internacionales que aparecen, apareció en la pantalla y que aparecen en la folletería, no es que salimos corriendo a buscarla y que la armamos ahora, es el reflejo de una historia previa. Es el reflejo de un trabajo muy alineado, muy en diálogo y por supuesto, teñido de mucho agradecimiento hacia cada uno de esos organismos. Entonces, esa idea de encaremos esto con lógica de ecosistema, para nosotros es una orientación general de la gestión del Ministerio y es una orientación que se refleja en esta iniciativa en particular. La segunda idea es la importancia del conocimiento. Acá se ha aludido a eso ya, hay una trampa a la que tenemos que evitar. Con la buena voluntad no alcanza. Con la convicción legítima de que la inclusión y la accesibilidad son cosas importantes, no alcanza. Es más, si no van acompañadas de conocimiento experto, pueden volverse contraproducentes porque pueden generar mucho más frustración que logros que sean valorados por los implicados. Voy a mencionar solo algunos ejemplos de esto. Lo primero es la transformación de la propia práctica docente. Efectivamente, tenemos que equipar a nuestros docentes para que sean capaces de manejarse ante la diversidad de maneras de aprender y ante la diversidad de maneras de estar en los centros educativos. Eso no es algo que históricamente haya existido. Y si les pedimos a los docentes que respondan a esas diversidades saludables, bienvenidas, que nosotros mismos estamos creando, pero no les damos herramientas, puede ser muy frustrante para todos. Y hay bastante experiencia al respecto y experiencia que nos mueve en esta dirección. Otro ejemplo es la necesidad de coordinación entre los docentes y todo un montón de especialistas que empiezan a aparecer en el ambiente cuando avanzamos en esta dirección. Psicopedagogos, psicólogos, terapeutas que trabajan desde distintas perspectivas. Necesitamos por lo pronto lenguajes comunes. También son muy frecuentes las experiencias de enorme dificultad para entenderse. Por ejemplo, entre un docente de aula y un profesional que acompaña a un alumno y que con muy buena voluntad y mucha apertura se buscan, y no es raro que la experiencia sea frustrante. Necesitamos lenguajes comunes, necesitamos puntos de referencia comunes para que ese riesgo no se concrete. Y un tercer ejemplo, lo conversábamos hoy con la gente de UNICEF, Francisco, en una reunión que tuvimos justo antes de esto, es la arquitectura educativa y el equipamiento de centros educativos. Eso, en buena parte del mundo, es una especialidad. Hay gente que estudia mucho para ser capaz de dar buenas respuestas a los desafíos que se plantean. Y los uruguayos estamos un poco verdes en ese tema, más allá de toda la buena voluntad que haya. Entonces, la centralidad del conocimiento. Tenemos que aprender, tenemos que generar conocimiento y tenemos que conseguir transmitir conocimiento bajo la forma de acciones de formación y de acompañamiento a las que puedan recurrir las personas que van a estar en el terreno tratando de que todo esto se concrete.
por lo tanto, el tema del conocimiento es un conocimiento central. Y la tercera idea, que también apareció aquí varias veces y para nosotros es esencial, es la dimensión internacional. Si nos proponemos hacer todo esto solos, corremos el riesgo de terminar inventando de nuevo la rueda, la pólvora y el agua tibia. Tenemos que aprender de los otros, tenemos que dejarnos enseñar por los otros. Saber qué funcionó y qué no funcionó en otros lugares y por qué. Dialogar con la gente que en algunas áreas específicas está algún pasito por delante de nosotros. Y ojalá tengamos la suerte de nosotros descubrir que estamos algún pasito por delante de otros en otras áreas y que también podamos enriquecerlos con eso. Entonces, mirar esto, organizar esto, impulsar esto con mirada internacional también es una condición para que tengamos éxito. Así que esto es una actividad en sí misma que nos importa mucho, que valoramos mucho, que acompañamos con muchísimo entusiasmo y es además una expresión muy acabada, muy completa de toda una manera de concebir el diseño de políticas públicas, la aplicación de políticas públicas y la búsqueda de mejoras para los uruguayos, que es finalmente lo que le da sentido a todo lo que hacemos. Muchas gracias.